Carl Jung no escribía para los superficiales, para los ilusos. Era un cirujano del alma. En sus estudios sobre la psique, no nos habla sobre cómo deberíamos ser en un mundo perfecto, sino sobre cómo sobrevivir, crecer y florecer en un mundo interno, tu mundo que es caótico, impredecible y lleno de impulsos que aún no controlas. ¿Y sabes cuál es lo primero que destruye tu capacidad de actuar con sabiduría, con propósito, con la voz de tu propia verdad? Tus emociones descontroladas, tu dependencia de las expectativas ajenas, tu miedo de mirar hacia adentro, la angustia, el vacío, la irritación constante son alarmas que tu propia alma está usando contra ti. Jung entendió algo crucial que la psicología moderna apenas roza: el poder pertenece a quien sabe controlar no solo el mundo externo, sino, sobre todo, a sí mismo. Por eso, si quieres dejar de ser víctima de tus crisis, si quieres parar de reaccionar a la vida y comenzar a dirigirla, necesitas aprender el arte de la escucha interior profunda. Y es exactamente esto lo que vamos a explorar ahora, los principios que Jung dejó ocultos en sus escritos, que te permitirán construir un mapa invisible hacia tu propia autenticidad. El primer paso para no perderte más en crisis, para no sentirte vacío o sin rumbo, es entender una verdad brutal: el llamado del alma a los 40 no es un problema, es un portal. La alarma interna: ¿por qué la vida comienza a llamar a los 40? La mayoría de las personas pasa la primera mitad de la vida construyendo un castillo externo, carrera, familia, bienes, imagen social, y pasamos décadas tratando de que ese castillo sea perfecto, a prueba de críticas, digno de aplausos. Pero Carl Jung nos advertía: esa construcción, por más sólida que parezca, muchas veces se hace sin considerar los cimientos más profundos de nuestra propia alma. Estamos tan ocupados performando para el mundo, buscando aceptación, validación, que olvidamos preguntarnos: ¿quién soy yo detrás de toda esta fachada? ¿Qué es lo que realmente me nutre? Jung llamaba a esto la persona, la máscara social que desarrollamos para funcionar en el mundo exterior, pero advertía que cuando la persona se vuelve más real que nuestro verdadero self, comenzamos a vivir una vida prestada, una existencia que no es auténticamente nuestra. La psicología de los primeros 40, el engaño del éxito externo. Es común que, antes de los 40, ignoremos las pequeñas señales: un cansancio que no pasa, una insatisfacción sutil en el trabajo, una relación que se enfrió. Le atribuimos esto al estrés, a la rutina, a la edad. Pero Jung veía esto como el inconsciente tocando a la puerta, suavemente, tratando de ser escuchado. El problema es que, muchas veces, estamos tan ruidosos por fuera que no podemos escuchar el susurro de adentro. Jung identificó lo que llamó la neurosis de los 40, un despertar psicológico inevitable que ocurre cuando el ego, ese conductor de nuestra personalidad consciente, se da cuenta de que las metas que perseguía ya no satisfacen al alma. Es como si hubiéramos estado escalando una montaña durante décadas, solo para descubrir que no era la montaña correcta. Esta crisis no es opcional. Jung la veía como parte del proceso de individuación, el camino hacia convertirse en quien realmente somos, no en quien creemos que deberíamos ser. Durante los primeros 40 años, estamos ocupados adaptándonos al mundo, cumpliendo roles, satisfaciendo expectativas, pero el alma tiene sus propios tiempos, y cuando llega su momento, no acepta ser ignorada. El despertar del self, cuando el alma dice basta. Cuando llegamos a los 40, la historia cambia, el susurro se vuelve grito, la puerta se rompe. Esas pequeñas molestias se transforman en una crisis de sentido arrasadora. Relaciones que antes parecían estables comienzan a desintegrarse. Carreras que eran el orgullo de la vida se vuelven una carga insoportable. Los deseos cambian, y lo que antes tenía sentido, ahora parece vacío. Esto no es un defecto tuyo, no es una falla de carácter. Es tu self, la totalidad de tu psique, tu esencia más auténtica pidiendo paso. Es el alma que se cansó de ser ignorada y ahora exige ser vista. Jung decía que este despertar es como el nacimiento de una segunda personalidad dentro de nosotros, una que ha estado dormida pero que ahora demanda reconocimiento. La sombra emerge, confrontando lo negado.
Parte de esta crisis involucra lo que Jung llamaba la sombra, todos esos aspectos de nosotros mismos que hemos negado, reprimido o proyectado en otros. Durante los primeros 40 años, mantenemos la sombra bajo control, presentando solo nuestro mejor lado al mundo. Pero la crisis de los 4, las 0 de la mañana, en nudo trae un encuentro inevitable con nuestra sombra. De repente, nos encontramos sintiendo cosas que nunca pensamos que sentiríamos, deseando cosas que siempre juzgamos en otros, comportándonos de maneras que van contra nuestra autoimagen cuidadosamente construida. Este no es un colapso moral, es una integración necesaria. Jung entendía que no podemos ser verdaderamente auténticos hasta que reconozcamos y aceptemos todas las partes de nosotros mismos, incluso las que nos resultan incómodas. Jung decía que la vida solo comienza a los 40 si tenemos el valor de abandonar las fantasías de la juventud. ¿Cuáles fantasías? La de que ser feliz es tenerlo todo por fuera, la de que el éxito externo traerá llenado interno, la de que somos inmunes al tiempo y a la necesidad de evolucionar. Es hora de mirar las grietas del castillo que construimos y, en lugar de pintar encima, tener el valor de rehacer los cimientos. Esta fase es una invitación para dejar de preguntar, ¿qué quiero hacer de la vida? Y comenzar a indagar, ¿quién está viviendo dentro de mí? Y esta pregunta solo aparece cuando la madurez nos alcanza, cuando la vida ya nos ha cobrado lo suficiente para sentirnos listos para una verdad más profunda. La frialdad estratégica del alma, desapego y observación interna. Pero, ¿cómo enfrentar este despertar cuando el mundo parece desmoronarse? ¿Cómo lidiar con la ansiedad, la confusión, el vacío que el alma trae a la superficie? Aquí, la sabiduría de Jung se encuentra con una especie de frialdad estratégica, no hacia otros, sino hacia uno mismo. No se trata de reprimir sentimientos, sino de controlarlos, observarlos. Jung nos invita a una pausa estratégica, un momento de análisis donde la mente se impone al impulso emocional. Esto es lo que él llamaba la función trascendente, la capacidad de mantenerse consciente y objetivo incluso en medio de la turbulencia emocional. La proyección, entendiendo las acciones de otros. Piensa conmigo, cuando las personas te lastiman, te decepcionan, o simplemente no corresponden a tus expectativas, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Enojo? ¿Dolor? ¿Frustración? Jung diría, esa reacción es predecible, y te vuelve vulnerable. Las acciones de otros, muchas veces, no son personales, son mecánicas, son respuestas directas a sus propios deseos, miedos e inseguridades. Son proyecciones de su carencia, no un ataque directo hacia ti. Jung desarrolló una comprensión profunda de cómo los seres humanos proyectan sus contenidos inconscientes en otros, especialmente aquellos aspectos de sí mismos que no pueden aceptar. Cuando alguien te critica de manera destructiva, a menudo está proyectando su propia autocrítica interna. Cuando alguien te traiciona, frecuentemente está actuando desde su propio miedo al abandono o su necesidad de control. Jung no te invita a odiar el mundo, sino a observarlo como es, sin las lentes de la ilusión. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las acciones de otras personas nos afectan tanto? ¿Por qué una simple crítica o una traición pueden dejarnos devastados durante días? La respuesta está en cómo interpretamos estas situaciones. Imagina esto, estás viendo una película donde el protagonista actúa de manera egoísta. No te enojas personalmente con él, ¿verdad? Lo observas y entiendes que sus acciones vienen de sus propios miedos, deseos y limitaciones. Bueno, ¿qué pasaría si pudiéramos ver a las personas en nuestra vida real de la misma manera? Esta es la esencia de la observación desapegada. No se trata de volverse frío o insensible, sino de desarrollar una comprensión más profunda del comportamiento humano. Cuando tu jefe te critica injustamente, en lugar de tomarlo personal, podrías preguntarte qué está pasando en su vida para que actúe así. Carl Jung, el famoso psicólogo, llamaba a esto la realización de la sombra del otro. Es como tener superpoderes emocionales, puedes ver más allá de las acciones superficiales y entender las verdaderas motivaciones de las personas. Pero aquí viene lo más interesante, esta habilidad no solo te ayuda a entender mejor a los demás,
sino que te protege emocionalmente. Es como tener un escudo invisible que te permite mantener la calma en situaciones que antes te habrían alterado completamente. Piensa en ello como un juego de ajedrez emocional. Cuando alguien intenta provocarte o herirte, en lugar de reaccionar impulsivamente, observas y aprendes. No estás siendo manipulado por tus emociones, estás eligiendo conscientemente cómo responder. Y hay algo más poderoso aún, la discreción emocional. No necesitas mostrar todas tus cartas, no tienes que revelar cada pensamiento o sentimiento. Esto no significa ser falso, sino ser estratégico con tu vulnerabilidad. Como decía Jung, tu verdadero ser es algo sagrado que merece ser protegido. Imagina que tus emociones son como un jardín precioso. No dejas que cualquiera entre y lo pisotee, ¿verdad? ¿Eliges cuidadosamente quién tiene acceso a él? Esta es la verdadera inteligencia emocional, no la ausencia de sentimientos, sino el dominio sobre ellos. La clave está en decidir, antes de que las situaciones ocurran, que nadie tiene el poder de alterar tu paz interior sin tu permiso. Es como tener un ancla emocional que te mantiene estable incluso en las tormentas más fuertes. Si te ha resonado este mensaje, te invito a que lo pongas en práctica en tu vida diaria, observa, aprende y sobre todo, mantén tu poder emocional. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido como este. La preparación mental, el arte de la previsión psicológica. Jung practicaba lo que podríamos llamar imaginación activa, una técnica donde conscientemente exploraba diferentes escenarios psicológicos para prepararse emocionalmente. No se trataba de preocuparse obsesivamente por el futuro, sino de fortalecer la psique contemplando cómo responderías a diferentes desafíos. Puedes aplicar esto desarrollando lo que Jung llamaría escenarios de respuesta, antes de entrar en situaciones potencialmente desafiantes. Ya has decidido internamente cómo vas a mantener tu centro, has visualizado mantener la calma ante la provocación, has practicado mentalmente la observación desapegada. Has ensayado internamente tu respuesta medida y consciente, porque si esperas a que llegue el conflicto para decidir cómo comportarte, ya es demasiado tarde. Ya estás reaccionando, ya estás dentro del juego emocional que otro te impuso. Pero si tu postura está fijada de antemano, si entrenaste tu espíritu para no tambalearse con cada empujón emocional, entonces ya no actúas desde la urgencia, sino desde el dominio, el centro inmóvil, la filosofía del eje interno. Jung hablaba del self como un eje interno alrededor del cual gira toda nuestra experiencia psicológica. Cuando este eje está firme, las circunstancias externas pueden cambiar, pero nuestro centro permanece estable. Cuando está débil, cualquier evento externo puede desestabilizar todo nuestro mundo interno. Desarrollar un centro innegociable significa identificar cuáles son tus valores más profundos, tus principios más sagrados, tus verdades más esenciales y decidir que estos no están sujetos a negociación basada en las circunstancias externas. No importa si te gritan, si te ofenden, si te traicionan, ya decidiste que eso no tocará tu centro, porque tu centro no está al alcance de cualquiera. No es una cuerda suelta que cualquiera puede jalar, es una muralla interna construida con el material más difícil de conseguir, el autocontrol. La economía energética del alma. Jung entendía que la energía psíquica, como cualquier otra forma de energía, es limitada y debe ser administrada sabiamente. Cada explosión emocional, cada reacción descontrolada, cada momento de desestabilización representa una pérdida de energía que podría ser mejor utilizada. No eres una hoja llevada por el viento, eres la raíz, eres la roca, y esta claridad te da una ventaja estratégica inmensa. Mientras otros pierden energía emocional en explosiones, tú la conservas para decidir con precisión cómo actuar en el momento exacto. En el instante en que todos están cegados por la furia, puedes ver con nitidez, puedes analizar sin el ruido interno de las emociones descontroladas. Puedes ejecutar sin vacilar, mientras otros gritan por respeto. Tú lo obtienes en silencio, porque quien controla su interior tiene más fuerza que quien trata de controlar el exterior. La paciencia del maestro, la fuerza del silencio y la observación. Jung también alertaba sobre otro enemigo oculto del alma: el deseo de justicia inmediata, el impulso de reaccionar, de vengarse, de responder al instante. Esa necesidad urgente de mostrar fuerza, de devolver el golpe, de no quedarse en silencio. Pero, atención, esto es exactamente lo que tu inconsciente reactivo y el mundo exterior esperan: que te desestabilices, que te rebajes al nivel de la provocación, que te muestres herido, que entres en el terreno emocional donde eres más vulnerable. La psicología de la reacción versus la respuesta. Jung distinguía cuidadosamente entre reacción y respuesta. Una reacción es
Automática, inconsciente, impulsiva, search directamente del complejo emocional activado sin pasar por el filtro de la conciencia. Una respuesta, por otro lado, es consciente, deliberada. Elegida al search después de que la conciencia ha evaluado la situación y decidido el curso de acción más sabio. La mayoría de las personas vive en un estado de reacción constante, saltando de un complejo emocional a otro sin nunca tomar control consciente de sus respuestas. Pero el individuo maduro, lo que Jung llamaba la persona individuada, ha desarrollado la capacidad de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Un espacio donde la sabiduría puede operar. Y es ahí donde muchos pierden porque confunden impulso con estrategia y ruido con poder. Pero el verdadero poder, el poder del self, es silencioso. Es frío, es paciente. Jung nos enseña, metafóricamente, a nunca enfrentar el caos interno o externo hasta que tengamos todas las ventajas de nuestro lado. La estrategia del tiempo, cuando la paciencia se vuelve poder, esto exige un tipo de fuerza que no se ve, pero se siente, la fuerza de esperar, la fuerza de resistir sin actuar, la fuerza de analizar, mientras todos se desgastan en reacciones vacías. Jung observó que los individuos más poderosos psicológicamente eran aquellos que habían dominado el arte del tiempo, sabían cuándo actuar y cuándo esperar. Entonces, cuando algo te provoque, sea un comentario, una decepción, una frustración que viene del exterior o un impulso que viene de dentro, respira, pero no solo como un gesto de calma. Respira como quien se da tiempo para observar la escena completa. Respira como quien ya entendió que la guerra emocional solo la gana quien elige cuándo y cómo actuar, no quien se lanza sin pensar. La respiración consciente, el puente entre reacción y respuesta. Jung practicaba y enseñaba técnicas de lo que ahora llamaríamos mindfulness o atención plena. Para él, la respiración consciente era más que una técnica de relajación, era un puente entre el inconsciente reactivo y la conciencia responsiva. Respira como quien no tiene prisa, como quien sabe que el mundo se precipita, pero tú no. Porque entendiste que tu energía emocional es limitada y valiosa, y que no vas a desperdiciarla en probar nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Respira como quien tiene el control del tablero, incluso cuando finges ceder una pieza. Mientras otros se dejan llevar por el fuego del momento, tú conservas el hielo de la claridad. Mientras ellos buscan la venganza inmediata, tú diseñas tu ventaja, la alquimia del tiempo, transformando la espera en ventaja. Mientras ellos exigen justicia al instante, tú preparas el escenario para que tus movimientos sean definitivos y verdaderamente transformadores, porque una respuesta rápida raramente es la mejor, pero una respuesta pensada, calculada, alineada con tus objetivos más profundos, esa tiene peso, esa transforma la realidad. Y para llegar a ese nivel es preciso saber contenerse, es preciso ser más fuerte que el impulso. Es preciso volverse un estratega emocional. Jung veía esta capacidad de retener la energía psíquica como una de las características más importantes de la madurez psicológica. El legado de Jung, la libertad del autocontrol. Así, cuando algo te provoque, no es debilidad parar, es poder. Poder acumulado, poder que no se entrega por un arrebato, poder que se reserva para el momento justo. Jung nos enseña a observar, no responder de inmediato. Ganar tiempo. Hacer que el otro piense que te afectó, que ganó. Dejar que baje la guardia, que se relaje en su aparente victoria. Que crea que te venció, que se sienta superior. Ese es el momento en que se vuelve más vulnerable. Porque quien cree que triunfó, descuida su defensa. Baja la guardia, comete errores, se expone. La observación silenciosa, el arte de la inteligencia emocional, y tú estás ahí, en silencio, midiendo cada movimiento, leyendo cada gesto, anotando cada palabra, no para reaccionar con furia, sino para construir tu respuesta como un arquitecto construye una trampa, lenta, precisa, invisible, psíquicamente profunda. Jung desarrolló lo que llamaba la función de observación, la capacidad de mantenerse consciente y alerta incluso en medio de situaciones emocionalmente cargadas. Esta función nos permite ver patrones de comportamiento, identificar motivaciones ocultas y comprender la dinámica psicológica real de cualquier situación. Y entonces, cuando estés listo, actúas. No por impulso, no por ego, sino porque es el momento perfecto. No porque necesitas demostrar algo, sino porque ya entendiste todo. Porque la fuerza real no está en quien golpea primero, sino en quien espera el instante exacto en que un solo movimiento basta para cambiar todo el juego. La acción desde la claridad, el movimiento del maestro, sin odio, sin ira, solo con la sabiduría del alma. Porque esa es la venganza del verdadero maestro junguiano, no la reacción emocional, sino el movimiento silencioso y devastador. Aquel que nadie ve venir y que nadie puede detener. No hay gritos, no hay explosiones, solo una acción quirúrgica, inesperada, calculada. Mientras el mundo actúa desde la desesperación, tú actúas desde la claridad. Mientras otros gastan energía tratando de impresionar, tú economizas energía hasta volverte inquebrantable. El poder sin espectáculo, la autoridad silenciosa. Esta es la esencia del poder sin espectáculo. El poder que se cultiva en la sombra.
que no necesita testigos, que no se alimenta de aprobación, el poder que, cuando se manifiesta, no da segundas oportunidades para el error. Jung entendía que el verdadero poder psicológico no necesita anunciarse, no necesita demostrarse constantemente, no necesita validación externa. Se manifiesta a través de la presencia, a través de la consistencia, a través de la capacidad de mantener el centro incluso cuando todo a nuestro alrededor está en caos. Y todo comienza ahí, en no responder de inmediato, en mirar profundamente, en entender, en elegir cuándo y cómo actuar. Porque el verdadero dominio no se ve en la victoria visible, sino en la calma que la precede. Esa calma es tu ventaja, esa espera es tu arma. Y cuando finalmente actúas, lo haces sin ruido, pero con un impacto que desarma, que sorprende. Carey define la posición de todos, porque no compites, controlas. La selección consciente, eligiendo quien merece tu energía. Jung también nos sugiere otro punto crucial: elige con cuidado quien merece tu energía emocional. Debes analizar fríamente quién entra en tu mundo emocional. ¿Vale la pena afectarse por la opinión de alguien que ni siquiera respeta su propia vida? ¿Tiene sentido irritarse por las acciones de personas que no conocen tus valores ni tus batallas? La respuesta es simple y directa: no. La ecología emocional, protegiendo tu ambiente interno. Jung desarrolló una comprensión sofisticada de lo que podríamos llamar ecología emocional. La idea de que nuestro ambiente psicológico interno necesita ser protegido y cultivado tan cuidadosamente como protegeríamos nuestro hogar físico. No puedes entregar tu energía más vital a cualquiera. No puedes dejar que la voz más vacía y desprovista de sabiduría tenga influencia sobre tu paz interna, porque cuando permites esto, te vuelves una marioneta de gente sin propósito, gente sin visión, sin disciplina, sin dirección. Dar a ellas acceso a tu mundo emocional es como dejar que un desconocido entre en tu casa con los zapatos llenos de lodo. No solo mancha, contamina, no solo molesta, debilita tu alma. Y lo más peligroso de todo es que esta debilidad no es visible de inmediato. Se instala como un veneno lento hasta que un día descubres que estás reaccionando a todo, menos a lo que realmente importa, que tu energía está dispersa, tu ánimo fracturado, tu claridad nublada, el filtro invisible, criterios para la atención consciente. Entonces comienza el filtro, un filtro invisible pero inquebrantable. ¿Quién merece tu atención genuina? ¿Quién merece una palabra tuya? ¿Quién ha demostrado coherencia suficiente para que tomes en cuenta su presencia u opinión? No se trata de arrogancia, se trata de selección de alma. Así como el estratega no va a cualquier batalla, tú no debes luchar cualquier guerra emocional. Hay personas que solo están ahí para provocar, para arrastrarte a su mundo desordenado, para proyectar sus miserias sobre ti. Los vampiros energéticos, identificando y protegiendo. Jung identificó lo que ahora conocemos como vampiros energéticos, personas que, consciente o inconscientemente, drenan la energía vital de otros. Estos individuos a menudo están atrapados en sus propios complejos no resueltos y buscan inconscientemente estabilidad emocional absorbiendo la energía de personas más centradas. Pueden ser el colega que siempre tiene un drama, el familiar que convierte cada conversación en una sesión de quejas, el amigo que solo aparece cuando necesita algo. Jung enseñaba que reconocer estos patrones no es cruel, es necesario para mantener nuestra propia salud psicológica. Y si no eres consciente, acabarás respondiendo con fuego a cada chispa hasta consumirte por completo. Por eso, observa bien. Mira quién te habla, cómo vive, qué